Bueno, ahí empezó. Bueno, vamos a hablar sobre distintos aspectos del rol del entrenador de fútbol, del director técnico, ¿sí? Y vamos a arrancar, bueno, la función del director técnico, algunas capacidades que me parecen muy importantes que nosotros le demos mayor relevancia y mayor importancia, eh, y principalmente creo que son estas 5, hay muchas más seguramente, después podemos ver algunas cualidades que tiene que tener el entrenador, pero sí creo fundamentales estas 5. La autoridad, la parte competitiva, el autoconocimiento, el trabajo en equipo y la autoconfianza. La vamos a ir detallando una por una. ¿Sí? Primero que todo, nosotros como director técnico, tenemos, no solamente manejamos el grupo de jugadores, sino también manejamos el grupo de ayudante de campo. Y por otro lado, yo creo que también estamos gestionando el tema de, de las dirigencias también. También tenemos que gestionar a los dirigentes. ¿Eh? Bien, decíamos que dividíamos en 5 partes las cualidades que debe tener un entrenador y claro, vamos dándole, agregando a la gente que va entrando. Bien. Para mí es sumamente importante entender las competencias, ¿sí? Entender que un entrenador tiene que ser competitivo y entender la competencia en todo aspecto. Hoy, nosotros, ustedes saben que nuestros logros se van a medir por los resultados. Pero también es importante que el entrenador sea competitivo, que entienda la competencia y la pueda administrar, que no es algo fácil. Una de las cuestiones que siempre nosotros vemos, o por lo menos yo veo y me pasa, es la parte emocional. La parte emocional es algo fundamental. Cualquiera de ustedes me diría, sí, profe, pero en cualquier profesión, sí, es verdad, pero el nivel de presión que hay en un partido de fútbol, ya sea de un torneo amateur como un torneo profesional, es increíble. Yo voy todos los fines de semana a ver la liga y vos ves inferiores y ves primera división y el ambiente de presión y el aspecto emocional es increíble, es increíble. Pues, y esto no está limitado solamente a la cantidad de gente que va a ver un partido de fútbol, porque a veces no superan las 50 personas, pero el ambiente emocionalmente está cargado. ¿Por qué? Porque lo cargamos los entrenadores, porque los cargan los jugadores, porque el árbitro también se encarga de cargarlo. Bueno, esa parte emocional es fundamental. Ni que hablar de cómo vivimos, ¿no? Y cómo nos sentimos hoy por hoy en nuestra sociedad, lo cual también influye en la parte emocional. Pero en el caso nuestro de la competencia, es algo que tenemos que manejar, ¿sí? No hace mucho, hace poquito, estuve viendo un partido de fútbol de la liga local y increíblemente, dado la parte emocional, la falta de respeto del entrenador con los jugadores, lo cual me sorprendió porque la verdad que no lo había visto, hacía mucho que no lo veía. Esa carga emocional y descargarse con el jugador. Otra de las cuestiones que me parece muy importante es la motivación. Pero creo que en el día de hoy se confunde mucho lo que es motivar y lo que es activar. Eh, por ahí se confunden las cosas. Yo puedo activar a un jugador ante un partido, lo puedo cargar emocionalmente, pero motivar tiene que ver con otra cosa. La motivación es constante en el jugador de fútbol. O sea, me motiva el partido de fútbol. Sí, te motiva porque buscas un resultado, un logro, pero la motivación tiene que ser diaria. Por eso muchas veces yo le digo que nosotros los entrenadores tenemos que lograr que dentro del entrenamiento haya una competencia sana, pero una competencia, y que se incentive constantemente llegar a algunas metas, cumplir metas a cortos plazos. Y me parece que esa es la parte motivadora. El jugador le tiene que motivar, mejorar, le tiene que motivar llegar a un resultado personal. Bueno, eso lo tiene que motivar, buscar un motivo. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos que entrenar es la parte de equilibrio. La parte de equilibrio que está muy relacionada
a la parte emocional, ¿no? Nosotros tenemos que buscar ese equilibrio dentro del plantel, dentro de la gente que manejamos, ¿sí? Y ser equilibrado también ante los resultados positivos y también ante los resultados negativos. ¿Sí? Buscar un equilibrio. Ya no me sorprende los entrenadores que tienen un perfil muy bajo, tanto en la derrota como en el triunfo, ¿sí? Manteniendo un equilibrio. Y me parece que esa es la visión más acertada que tenemos que tener como entrenadores. Primero, porque le hace bien al jugador, sin duda, que el entrenador no sea más protagonista que él. Y me parece que nosotros los entrenadores debemos disfrutar y debemos festejar los triunfos y las cosas que salen bien, pero con mesura. ¿Tá? Para lo mismo cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas no van bien, muchas veces vemos entrenadores que tratan de recargarle la situación negativa o a la dirigencia o a los mismos jugadores. Vuelvo a reiterar, tenemos que ser equilibrados, es parte del juego, el resultado es parte del juego y nosotros tenemos que estar equilibrados ante eso, ¿no? Tener mucha capacidad organizativa, ¿eh? Hay que estudiar también, hay que estar preparado y ya vamos a detallar algunas cuestiones y obviamente comprender cómo es esto de lo del fútbol y seguro, siempre seguro. Yo creo que tanto la parte de comprensión, la parte de ser equilibrado, ¿sí? Y sentirse seguro te lo va dando el tiempo y te lo va dando la experiencia. Bien. Otra de las cuestiones que me parece es muy importante es reconocernos como un entrenador. Fíjense en que rápidamente y fácilmente se va categorizando a los entrenadores. No, este es un entrenador para primera división, no, este es un entrenador para equipo chico, no, este es un entrenador para equipo grande, no, este entrenador de inferiores. ¿Sí? Bueno, nosotros no con esos títulos, pero nosotros nos tenemos que reconocer para qué estamos preparados, no solamente para qué estamos preparados, pero sino saber qué queremos como entrenadores. Realmente qué queremos como entrenadores, qué buscamos como entrenadores, ¿sí? Y para eso también es importante conocernos, porque por ahí vieron que uno se ve desde adentro hacia afuera y por ahí necesita que el de afuera te diga cómo te ven. Es muy importante saber cómo te ven, ¿eh? Y ahí vas a tener un reconocimiento con respecto al ser entrenador. ¿Sí? Tener mucha autoafirmación, ser positivo, reconocer aquellas cuestiones positivas de uno mismo, ¿sí? Y eso te va a dar seguridad, trabajar, ¿sí? Con aquellas cosas que nos hacen sentir seguro, tener autoridad. Uno siempre dice que el liderazgo se gana y no se impone, ¿estamos? Y la autoridad es lo mismo, ¿cierto? Porque obviamente el que tiene autoridad tiene una función de liderazgo. Y esto es, no solamente se refiere al poder de influenciar en los demás, pero también de tomar decisiones y ejercer ciertos controles sobre una persona o sobre un grupo o sobre una situación. O sea, nosotros tenemos una función de autoridad. Es increíble que en una etapa de tu vida o en algunos entrenadores se ve, puede ser que los haya pasado también, que desconfiamos de la autoridad y no nos hacemos cargo de la autoridad. Entonces, por ahí flaqueamos un poco porque hay que tener mucha responsabilidad y asumir mucha responsabilidad y mucha autoridad en muchas situaciones de la vida del entrenador. Miren, como entrenador va a pasar que, no sé, llegues a entrenar y la cancha esté toda mojada porque se rompió un caño. ¿Saben quién va a ser la responsabilidad? Va a ser de ustedes. Y ustedes van a tener que ir a pelear por esas condiciones y el jugador va a esperar que ustedes los hagan. Y eso es asumir responsabilidades. Quizás sean las partes más difíciles porque uno dice, estoy preparado o me preparo para manejar un grupo, para enseñarle fútbol, y sin embargo, también acá uno viene y le dice, pero también tienen que tener autoridad porque vos representás ese grupo y el futuro de ese grupo va a estar velando por vos. Vos vas a tener que velar por ello. Entonces, ahí está la función de la autoridad.
y le aseguro que eso lleva un poco de tiempo de madurez, ¿no? Otra de las cuestiones fundamentales es poder trabajar en equipo, saber trabajar en equipo. ¿Eh? En nuestra profesión hay muchos celos, hay mucha desconfianza y hay mucho engaño. Quizá es parte de la naturaleza del juego que es engañoso, ¿no? Porque uno amaga por acá y se va por el otro lado. Pero bueno, también esto, ¿no? De aprender a trabajar con otros profesionales. ¿Eh? Pues por ahí, por celos, por miedo, por desconfianza, queremos hacer el trabajo solo. Y la verdad que como es un deporte de equipo, también el trabajo es de equipo y necesitamos de los profesionales. ¿Sí? Y obviamente necesitamos de un cuerpo técnico que avale, que nos ayude, que nos acompañe, que nos haga crecer, pero también tenemos que ser abiertos al trabajo interdisciplinario, ¿sí? Las tareas del entrenador, estas son seis tareas que me parecen muy importantes de la formación. Y ojo, esto lo tienen que tener todos, no solamente el entrenador de inferior, esto es para todos nosotros, ¿no? Una tarea educativa, transformadora, normalizadora, adaptadora, comunicativa y obviamente educativa que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Bueno, yo estoy convencido y cada vez lo veo más que los jugadores de fútbol, ya el jugador de fútbol, o por lo menos yo ya tomo el jugador de fútbol, considerando jugador de fútbol, a partir de los 14 años en adelante, yo ya creo, sin duda, que aquel chico, no todos, pero aquel chico que quiere ser profesional arranca entre los 13 y 14 años, entendiendo que ese juego que me divertía, que lo hacía con amigos, ahora se va a convertir en una profesión, o se puede convertir en una profesión. Para ese paso de la niñez al jugador pre-profesional, es un cambio de maduración y un cambio de decisiones de un niño joven o de un joven niño que tiene que realizarlo. Es la decisión de si quiere ser profesional en esto. Y ese cambio es fundamental. Por eso muchos niños a los 13, 14 años o dejan la actividad o la siguen haciendo igual como que la hacían antes, ¿sí? Sin darle tanta importancia a la competencia interna, a la preparación, a mejorar día a día, y bueno, en definitiva terminan dejando la carrera o jugando a un nivel mucho más inferior de lo que se podría haber llegado. Y aquellos que superan esa etapa son los que aprenden, son los que siguen lo que llegan. Ahora, aún así, y no sé si es porque hoy la adolescencia se estiró un poco más, dicen hoy que la adolescencia superó los 20 años, jóvenes que tienen 30 años siguen viviendo en la casa de los padres, bueno, todas estas cuestiones que hacen a la cuestión social. Entonces, eso también me da la pauta que todavía hay que seguir educando inclusive a jugadores que son mayores de edad y seguir enseñándole y seguir desarrollando la parte cognitiva, afectiva, social y física, porque se cometen muchos de estos jóvenes profesionales, cometen errores que deberían haber sido solucionados en etapas previas, ¿estamos? Y tiene que ver un poco con la madurez. Si alguno de ustedes ha tenido seguramente posibilidad de ver un joven de 16, 17 años ya decidido profesionalmente, comparativamente con los demás compañeros de la misma edad, van a ver una diferencia y tiene que ver con la seriedad y la maduración. Y eso ya se lo dejaría a los psicólogos, ¿no? Pero les puedo asegurar que es como una madurez prematura, como maduran antes que los otros, ¿sí? Cuando deciden ser profesionales. Nuestras tareas tienen que ser transformadoras, ¿sí? Nosotros tenemos que ser testigos de esas transformaciones, ¿eh? Lo tenemos que acompañar. No creo, cuando a mí dicen, no, tal entrenador sacó muchos jugadores. Yo creo que fue parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero principalmente sí destaco que en la formación de un jugador, si bien no es un entrenador, sino son muchos, sí destaco
a aquellos que acompañan el proceso, que realmente se comprometen a que le vaya bien y se comprometen a enseñar, ¿eh? Nosotros cumplimos una función transformadora. Tratemos que siempre sea positiva y que no sea negativa esa transformación, ¿no? Para eso hay que capacitarse, ¿no? Tarea normalizadora, que vaya aprendiendo con sensatez, con cordura, ¿sí? Que disfrute de sus compañeros, que, que enfrente al fracaso como un proceso y al error como un proceso de aprendizaje. Eh, la capacidad de soportar los momentos difíciles hacen a la diferencia del jugador el día de mañana, ¿no? Que sean resilientes, que sean fuertes, que sean capaces, eso también nosotros tenemos que desarrollar. Pero principalmente, ¿no? Esto de que empiecen a disfrutar lo que hacen. No hay nada que se aprenda mejor si no se disfruta, ¿no? Una tarea adaptadora a nosotros. Fíjense en ustedes que los nuevos modelos, muchos modelos de entrenamiento que hoy se han puesto de moda, bueno, no solamente de moda, son útiles muchos de ellos, también está sucediendo que estamos dejando mucho de lado el juego, ¿sí? Y que en el juego, donde nosotros hacemos jugadores creativos, el juego es que nos permite mayor crecimiento. Entonces nosotros tenemos que adaptar, ¿sí? Y no perder la posibilidad de ser creativos, que es algo que a nivel sudamericano es parte de nuestro ADN, ¿no? Del jugador creativo. Si ustedes, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, si ustedes ven el proyecto de AFA a nivel mundial, no sé si lo habrán escuchado, es un proyecto de AFA a nivel mundial que está en Europa, que está en África, que está en Estados Unidos, que está en Centroamérica y en Sudamérica, son polos, digamos, donde se proyecta lo que es el ADN argentino a nivel mundial. Y una de las cosas, de unos objetivos que buscan con esto AFA mundial, digamos, uno de los objetivos que buscan es desarrollar en los países que están al jugador creativo, ¿sí? Y esa apertura que está haciendo AFA a nivel mundial es defender la posibilidad que a través del juego el jugador crea en su cabecita mayor disposición a la creatividad. ¿Mm? Para eso nosotros tenemos que adaptar nuestro juego, ¿sí? Y sin que pierdan esa identidad que tiene el argentino que tiene que ver con la creatividad. ¿Y cómo lo hacemos? Informando desde edades muy tempranas, sin reservar, sin guardarse nada, cómo nosotros vamos entendiendo este juego, ¿no? Una de las cuestiones que hoy dentro del desarrollo de nuestra función como entrenador es que el entrenador sepa explicar una actividad y sepa para qué es esa actividad. Yo diría que también tenemos que aprender a corregir, no solamente explicar el ejercicio, sino también a corregir. Si hay algo que me parece que hoy se ven más datos, pero se ven pocas correcciones, y me parece que lo importante hoy es corregir, ¿está? Y demostrar los fundamentos técnicos, si no lo puede hacer el entrenador, siempre buscar a un jugador, pero siempre con demostración. Nuestro juego tiene el 98% es visual, ¿sí? Y es importante que en nuestro desarrollo de la enseñanza tengamos la posibilidad de ejercicios, juegos donde haya mucha creatividad, pero también que haya mucho feedback con el jugador para retroalimentarse y utilizar muchas cuestiones que tienen que ver con la imagen. Es algo que no es en otra época no se acostumbraba, hoy se hace más. Bueno, esta quizás, ayer hablaba con un grupo que muchos defendían que el conocimiento era mucho más importante que la tarea comunicativa. Y yo sigo insistiendo que el entrenador que comunica
es aquel entrenador que tiene la posibilidad, mayor posibilidad de enseñar, de corregir, de mejorar si comunicas bien, ¿no? Y la comunicación creo que es lo más importante que tienen que tener los entrenadores. Yo le haría un vuelco a esto de la carrera de entrenador. Yo creo que debería haber materias que nos trabajen esto de la oratoria constante, ¿no? Y de trabajo de la comunicación más activa, ¿no? Me parece una cuestión muy fundamental para nuestro desarrollo como entrenadores. En caso de una de las otras funciones que también yo estoy viendo hoy día que se está dando mucho, el tema con los árbitros. Se ha hecho una cultura de la protesta. Si no protestas, no te cobran un penal, no te cobran un tiro libre, no sacan una amarilla, todo eso. Me parece que es una de las cuestiones que nosotros como entrenadores, si estamos preparados, es algo que nosotros, yo creo que de alguna forma hay que erradicar. Creo que en la protesta y en la pedida de una amarilla es lo más desleal que puede haber en el fútbol, ¿no? ¿Quién soy yo para decirle a quien maneja el futuro del juego o la realización del juego para influenciar en él, en la persona, para que cambie sus decisiones, ¿no? Para eso es muy importante que nosotros también, desde lo emocional, trabajemos desde el conocimiento y evitemos ciertas cuestiones que tienen que ver a la relación con el otro. ¿Eh? Uno piensa esto como para mejorar el fútbol, ¿no? Ya de por sí nosotros nos vamos a encontrar con muchas dificultades dentro de lo que son los planteles, ¿sí? Porque vamos a tener jugadores diferentes en todo aspecto, ¿está? Y nosotros tenemos que trabajar principalmente con ellos, trabajar las dificultades, principalmente y fundamentalmente, si yo tengo que decir algo, es a través de la comunicación, a través de la observación, a través de la corrección y a través del feedback, me parece que son aquellas cuestiones que sí o sí tiene que haber en el fútbol. ¿Eh? Dentro de nuestra función y la tarea de trabajar con los jugadores, se habla mucho de la teoría, se habla mucho de la práctica, y yo les voy a ser sincero, si bien van de las manos, no siempre la teoría va a respaldar lo que se pasa en la práctica, y no siempre la práctica va a estar apoyado en la teoría. Y muchas veces hasta pueden llegar a ser que estén en veredas del frente. Pero para eso, para manejar esas situaciones, nosotros los entrenadores tenemos que estar preparados. No alcanza con ser solamente teórico, no alcanza con ser solamente práctico, tenemos que fusionarlas, pero también entender que hay cuestiones que en los libros no vas a encontrar y que depende mucho de nosotros cómo la interpretamos y cómo resolvemos, ¿no? Hay muchas dificultades, digo que hoy se van a encontrar con muchos entrenadores que, que aplicando tecnología ya piensan que es mucho más importante que esa experiencia empírica que tiene el entrenador. Hoy la tecnología, ¿sí? Parece para el común de la gente que la tecnología es el conocimiento más fiable, porque solamente dan datos. El tema más importante, que esos datos se puedan manejar y reproducir para mejorar en el juego inmediatamente mientras se está jugando, para mejorar en la etapa de los entrenamientos. Ahora, yo lo que veo, que hay gente que hace cursos de videoanálisis y terminan dirigiendo un equipo. O sea, ¿por qué? Porque a través de los medios de comunicación, ¿sí? Que confunden y comunican mal, para mí, ¿sí? Ha hecho que pase estas cosas. Entonces, aquella persona que estudia, que se dedica, que tiene experiencia, obviamente va a estar teóricamente en desventaja. Y otra de las cuestiones que se ha instalado, ¿no es cierto? Que lo viejo no funciona, o la titulación el entrenador de liga, entrenador de primera división, entrenador inferior. Y para mí el entrenador es el entrenador. ¿Eh? Y tener en cuenta también que ha cambiado la juventud, ha cambiado el jugador de hoy no es el mismo jugador de hace 10 años,
y que también han cambiado los vestuarios. Y esas son las dificultades que nosotros nos debemos encontrar con respecto a la teoría, a la práctica, los vestuarios, los medios de comunicación, la tecnología y esto de que lo viejo o la titulación a un entrenador es lo que manda, ¿no? Están callados, che, ya me están asustando. Eh, Estamos pensando, estamos están escuchando. pensando, vayan anotando, vayan Estamos anotando. escuchando, sí, estamos tomando nota. Les voy metiendo porque si no, no llegamos a la hora. Bueno, Sí, tranquilo, sí, estamos en tiempo eh, de reflexión, estamos escuchando. el Sí. tiempo, el tiempo nos apura al abismo. Fíjense en ustedes que eh, a uno le ha pasado, ¿no? Hay una prematura de tiempo, hay muchas urgencias, hay mucha prisa en todo aspecto de nuestra sociedad y nosotros los entrenadores también estamos metidos en eso. Hay mucho apuro por querer dirigir, hay mucho apuro por querer estar, ¿sí? Entonces, y esa prematura del tiempo nos hace confundir. Nosotros, esa prisa que yo la veo constantemente con los alumnos, con otros técnicos, eh, tienen diferentes orígenes, ¿no? La necesidad de ser reconocido. Hoy la cultura a nivel mundial se ha ido, como quien dice, escapando, y hoy no es tan importante el abogado, el ingeniero, el médico, sino hoy el ser entrenador de fútbol es muy importante también. Es como que se han ido intercambiando de posiciones y nosotros no somos más importantes que un médico. Somos importantes, sí, pero no somos más importantes que un médico. Pero ¿qué pasa? El fútbol produce un reconocimiento social que no lo tiene el médico más que a la gente que atiende, ¿cierto? Y si le va bien, mejor todavía, ¿no? Hay mucho dinero en el medio, que yo no reniego del dinero que hay, pero sí eso hace que el entrenador se apure y quiera estar rápido. ¿Eh? La falta de trabajo, cuántos clubes o cuánta gente trabaja en el fútbol por lo poco que le pagan por la falta de trabajo, ¿sí? Hay otra gente que estudia de entrenador o hace de entrenador también porque no tiene nada que hacer. Muchos se arriman al fútbol porque el fútbol sabe, todo el mundo sabe de fútbol, ¿sí? Y otra parte también de la sociedad por hobby. Hoy en nuestra ciudad, todos aquellos entrenadores que, que quieran hacerlo, lo pueden hacer hasta en los torneos amateur y ganar algo de dinero. Increíblemente, hay entrenadores que deciden ir a los campeonatos amateur porque le pagan mejor que los clubes, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones, toda esta necesidad de que las cosas salgan rápido, ¿sí? Hace que se cometan muchos errores, pero también se produce en este medio una, no sé si la palabra es descompensación, pero sí hay una desigualdad de oportunidades y también en esta desigualdad de oportunidades hay una distorsión de la profesión. ¿Eh? Me parece que en esas cosas los entrenadores tenemos que trabajar, ¿no? En que por el hecho de querer estar, pueda estar cualquiera por ser más barato que alguien que haya estudiado y se haya dedicado. Creo que ese es uno de los deberes que vamos a tener que empezar a trabajar entre todos, pero no por título, por experiencia, ni por nada, sino por una cuestión que es lógica, ¿no? Si nosotros no queremos que esta profesión se siga prostituyendo y queremos que cada vez avance más el fútbol y cada vez el fútbol tenga un valor mucho mejor del que estamos viendo, que no es malo, bueno, vamos a tener que trabajar con algunas cuestiones con respecto a eso. No olvidarse que lamentablemente nosotros estamos dentro de un sistema que la urgencia de resultado es al día, todos los días se necesita el resultado. Si ganó un equipo ayer al mejor del país y el fin de semana pierde,
todo lo bueno que se hizo antes no es tan importante porque dentro de 3, 4 días vuelve joven y si pierde, se quedó atrás todo lo que se hizo bien. Entonces, nosotros los entrenadores estamos sujetos a un montón de cuestiones que tienen que ver con la presión y el trabajo que debemos hacer diario para nosotros mismos. Ese desgaste, ¿sí? Es progresivo. Te vaya bien o te vaya mal, obviamente si te va mal, peor todavía, es progresivo. ¿Estamos? Por eso una de las cosas que me parece muy importante, que nosotros, los entrenadores, los que ya están trabajando, los que van a trabajar, tomen esto como una profesión que es desgastante, ¿sí? Pero también, sabiendo cómo es la profesión, lo anticipamos, ¿eh? Y si necesitamos profesionales que nos ayuden, si necesitamos descansar, fíjense en una cosa que yo pongo acá: saber esperar. Es algo que tuve que aprenderlo. En el caso mío, pongo de experiencia mi experiencia, digamos, mi historia. Yo cuando arranqué, yo ya quería dirigir primera división, era así, y entonces agarrábamos clubes, terminábamos en uno, y no pasaban ni 2 semanas, y ya te llamaban en otro y agarrábamos otro. Y hoy día creo que con el tiempo, la experiencia, la edad, me ha enseñado que hay que saber esperar porque después se presentan otros, siempre va a haber una oportunidad, eso se lo aseguro, siempre va a haber una oportunidad, hay que prepararse para esa oportunidad. Y como dice acá en esta cancha, la cancha es un sagrado campo de batalla, hay que estar preparado. Para meterse en esto, muchachos están en tercer año, para meterse en esto tienen que tener en cuenta muchas de estas cosas que les he dicho y hay que estar preparados porque no va a ser fácil. Son muchos los objetivos que tenemos que cumplir, personales y principalmente lo que se van a valorar son los objetivos con respecto a los jugadores y a los planteles. Es fundamental que el jugador aprenda, que mejore, que tenga rendimiento, ¿sí? Pero no hay que olvidarse que hay una presión que no va a desaparecer nunca, que tiene que ver con que ganar es una condición indiscutible, ¿sí? Van a tener que aprender a lidiar con estas cuestiones que puedes hacer el mejor trabajo de tu vida, pero siempre el ganar va a ser algo incondicional para el medio, ¿no? Pero nosotros tenemos que trabajar con la idea de no solamente el resultado, sino que se vea nuestro trabajo y se pueda seguir, como quien dice, vendiendo el trabajo antes que ganar como sea, ¿no? Bien, ahí hemos terminado y ahora los quiero escuchar a ustedes. He hecho un poquito de ensalada, ¿no? De No, hecho, está bien. No, está bien, está bien. Un buen intento No, de integrar. Son muchas. Perdón, Hernán, no, creí que quería, si querés hablar, comenzamos, no hay drama. decime, Hernán. no, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo Buenas bien? noches. Bien. No, por ahí bueno, lo que estaba escuchando, lo que decís vos, eh, esto de barata costo de los clubes, por ahí de buscar lo más fácil, lo más manejable. Me resultó el otro día, También mal manejado. me resultó el otro día en la reunión esta, que por ahí, viste, voy a decir, loco, no te das cuenta y después exigís porque estás exigiendo, Ujú. es como contradictorio, estás exigiendo, pero a la vez de decir, bueno, el mayor fruto es que el chico llegue o que tengamos tanto chico en reserva en primera, o no sé, que tal club venga y nos busque chicos, ¿entendés? Bien. Pero me Sí, parece que también pasa por una cuestión de calidad, ¿no? De calidad en cuanto a los profesionales, a la gente que trabaja, en los formadores, calidad humana, sobre todo. Y estar preparado para eso, porque estar preparado para el fútbol más que todo, porque lo veía el otro día y me resultaba muy contradictorio, ¿viste? Y por ahí, ¿viste? Levantaba la mano y te da cuando, ganas de decir. cuando Es muy, muy, muy raro.
Mira, Hernán, cuando se antepone el resultado al proceso de formación, es engañoso, porque el resultado no depende del trabajo solamente. Claro, Vos y es podés netamente trabajar, emocional. Es netamente emocional. no solamente emocional, Sergio, vos podés trabajar muy bien, pero te enfrentar con equipos, por ejemplo, el club que está Hernán es un club que está de mitad de tabla ahí. Pongámosle mitad de tabla. De pronto tenés son 14 o 16 Hernán por zona, no, 15. 15 personas. O Depende tenés, de... o tenés por arriba tuyo 6 equipos, de esos 6 equipos, capaz que los 6 estén en un salto muy arriba tuyo, y de pronto vos podés tener los chicos emocionalmente muy bien, podés trabajar muy bien, pero el resultado va a seguir siendo negativo. ¿Se entiende? Cuando se antepone el resultado con respecto al trabajo, eh, porque ¿qué pasa después? No tenés resultado, es que trabajas mal. No, por ahí trabajas muy bien. A ver, de por sí yo les voy a decir una cosa. Yo creo que todos los clubes trabajan relativamente bien. Hay algunos que trabajarán muy bien, pero decir que un club se trabaje mal, y puede ser que algunas categorías, pero es muy raro. Los clubes que están en platino, oro, todos trabajan bien. Esto me hace acordar cuando venía un entrenador y te decía, o a veces los entrenadores lo usamos, ¿por qué esta semana trabajamos bien? Yo siempre me hago la pregunta, ¿qué los otros equipos no entrenaron? ¿Los otros no trabajaron bien? Todos trabajan, uno mejor, otro peor, pero anteponer el resultado es, como dice Hernán, contradictorio, más en edades tempranas, donde a menor edad la genética, la biología va por adelante que la capacidad técnica, que la capacidad táctica, eso se lo aseguro, principalmente de edades muy tempranas. Pero más allá de eso, es muy importante considerar esto que le estoy diciendo, me parece muy importante. Primero, que todo el mundo trabaja. Segundo, anteponer el resultado, que no es lo mismo decir que soy competitivo a anteponer resultado, porque inclusive vos compitiendo perdés. O sea, ¿qué se trata de hacer? De competir. Bien, todo el mundo compite, bien. De competir tratando de superar al rival o que no te supere altamente. También es competencia. Perder compitiendo es tan importante como ganar compitiendo. Por eso yo estoy en contra en ganar 7-0, porque considero que no dejas de competir en algún momento, como obviamente perder 7-0, obviamente no competiste nada. Por eso, anteponer el resultado a un proceso de trabajo, bueno, lamentablemente vamos a renegar con eso, pero nosotros no lo vamos a cambiar, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay muchos medios de comunicación, hay mucha gente por afuera que festeja el triunfo antes de festejar el esfuerzo. ¿Se entiende? Y es una cosa increíble porque vos decís, che, mira, festejamos cada vez que un atleta argentino se sube a un podio en las Olimpiadas o recibe un diploma por haber participado, y ya estamos contentos. ¿Por qué? Porque sabemos del esfuerzo y sabemos de las grandes diferencias con respecto al resto. Pero en el fútbol no pasa eso. ¿Por qué? Porque en el fútbol estamos a la altura de los grandes países o de los grandes selecciones a nivel mundial. Por eso hay que estar preparado con respecto a esto, ¿eh? Miren, a mí me pasó... Escucha, Sí, Fabián, para cerrar sobre de esto, para cerrar de mi parte, ¿no? Perdón, sí, de esto que estaba. Y también es cuando te ajusta mucho el tema de conservar la categoría o el tema de los promedios. sí, Escuchaba la charla y estaba, viste, voy a decir, loco, es complicado. Está bien que pasaron años de procesos que, 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 sí, que sí. no se dio bola, no se laburó, que se hizo todo lo que vos quieras. Eh,
Pero por ahí, viste, como que vos tenés que tener en cuenta que vas a decir, bueno, ¿querés implementar un proceso nuevo? Hacelo cuando estés más holgado, que eso no sé, ¿me entendés? Sí, yo Bueno, creo que por también, ahí, Hernán, se hizo un diagnóstico, se juntó y se hizo un diagnóstico, se hizo un trabajo previo, porque entro a mi casa y veo que me falta terminar el techo, me falta terminar esto, me falta el heladero, hago un diagnóstico de lo que me falta. A partir de ahí puedo planificar algo. Entonces, qué importante es cuando se hace un proyecto el diagnóstico previo. Y lo más importante son los entrenadores que están trabajando con ese proyecto que ya viene. Por eso yo te entiendo lo que vos estás diciendo, pero te entiendo perfecto, porque uno puede bajar una idea de trabajo, puede bajar e inclusive una forma de trabajar que hasta puede ser distinta a la que venías haciendo, pero tenés que hacer un diagnóstico, de ver si realmente tengo los elementos necesarios para poder lograrlo. Esto es como salir a correr una carrera sin saber qué auto van a correr y qué auto tengo yo. O sea, es lo mismo. O sea, yo tengo que saber en qué condiciones estoy para ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Que eso es otra de las cosas. Miren, eh, eh, yo en este PDF que lo fui armando entre ayer y hoy, digo, algo está funcionando mal. Les digo en serio, ¿no? Algo está funcionando mal. Y son algunas cosas de las que yo tomé ahí recién. Eh, Se puede enseñar compitiendo, pero perfectamente. Que la competencia no es una mala palabra. Ahora, ¿puede formar solamente pensando que ganar es lo que te permite crecer? No. Pero aparte, yo lo que estoy viendo, que no sé si nos estamos formando o nos estamos deformando, porque son muchas cosas las que están haciendo que el entrenador tenga menos posibilidades si no maneja X cantidad de cosas. O sea, si no maneja el análisis, no tenés posibilidades de llegar. Si no, si no estás dentro de los medios de comunicaciones, tenés menos posibilidades de llegar. O sea, hay algunas cuestiones que no hace principalmente a la función del entrenador. Por ejemplo, para dar un ejemplo más preciso, la Liga Cordobesa de Fútbol tiene límite de edad. Yo como entrenador no me preparé para decir que esta semana juega tal jugador y la otra semana el otro jugador porque tienen la misma edad y no pueden jugar los dos de la misma edad, ¿se entiende? Yo me preparé para armar un equipo y que juegue entre la cancha y no estar especulando si juega el más grande, si juega el más chico, si tengo 3 límites de edad y solamente pueden jugar 2. No, yo me preparé para otra cosa, ¿sí? Y ahí hay que ir apuntando, ¿no? Verle, empezar a conocer qué es lo que necesariamente necesita el entrenador de fútbol hoy para ser entrenador. ¿Está? Asimismo, creo que nuestra profesión tiene muchas posibilidades laborales, pero si la hacemos bien, no nos asegura que vivamos de esto. Y para estar en esto hay que hacerlo bien, ¿no? Pero lo más importante es que empecemos a tomar algunas cuestiones que son fundamentales. Una, que creo que alguna vez lo hablamos con Sergio, esto de buscar un equilibrio económico para que todo a partir de ahí, menos de ahí nadie, ¿se entiende? Y empezar a entender en dónde nos estamos metiendo. Eso ha tratado de ser este PDF que le paso. Hernán, ¿tenés ganas de preguntar o hablar algo? Hacerme un Ok, espacio, ¿no? no, le paso el espacio dale, Sergio. pasemos, ¿no? Sí, bueno, yo estoy tomando, ¿no? Hay muchas cosas para repensar y remarcar, ¿no? Voy a tratar de ser breve. 3 cositas nada más. Vos hablabas recién de la importancia que tiene, perdón, de la importancia que tiene, de si qué era más importante, si la comunicación o el conocimiento. Eso se llaman, en el nivel académico, se llaman falsas aporías. ¿Qué quiere Bien, decir? Son falsas, igual, ¿qué es más importante, lo cualitativo o lo cuantitativo? Son falsas aporías, se dice, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que las dos cosas son importantes. Vos no podés pensar, por ejemplo, la calidad sin la cantidad. claro. Son discusiones propias instaladas aquí en el ámbito
latinoamericano particularmente, y la izquierda o la derecha, ¿cuál es, no? Claro. O conservador o progresista, ¿no? Tiene Claro. que ver con eso, ¿no? El conocimiento, lo que es inherente al conocimiento es la comunicación. De hecho, si no es comunicativo, no puede ser conocimiento, porque es una condición que tiene que cumplir el conocimiento. En este caso, no es un conocimiento científico, sino un conocimiento especializado, ¿no? Como es el deporte, como es particularmente el fútbol. Bueno, salvando esa cuestión, pues las dos cosas eran importantes. Otra cuestión también, siguiendo en esta línea, era la teoría y la práctica. ¿Qué es más importante, no? No, porque la experiencia, eso es más autojustificativo que empírico, que real. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿quiénes sostienen lo que les dicen que la experiencia es más importante que la estudio o que Los la teoría? Los viejos, claro, viejos porque como yo. es un argumento, claro. Se dice que es un argumento genético, dice, ese es un argumento que se contó para justificar la propia posición. Pero las dos cosas son importantes. Tienen distintos, abordan el mismo objeto desde perspectivas diferentes. De hecho, hay ciertas tecnologías, ciertos saberes que, por más experimentado que sea, no lo va a poder resolver porque el conocimiento, la sociedad y las personas cambian y en realidad cambian para bien. Se espera que cambien para bien, ¿no? Sin ánimo de desprestigiar a ninguno de los dos variables. La otra cuestión que habías hablado, la tecnología, ¿no? Este boom de la tecnología en relación a la experiencia empírica que habías hablado, ¿no? Siquiera que se le había atribuido a la tecnología un lugar, un espacio de validación, como que si no es tecnológico, la cuestión no avanzaba o no aportaba nada al desarrollo de la experiencia del entrenador. Y la tecnología, al igual que es una herramienta más. No tiene ni más ni menos. Por ejemplo, estamos en unas discusiones enormes con los videoanalistas, porque claro, todos quieren tener videoanalistas. En realidad asiste y proporciona información preciosísima, pero yo he escuchado a los analistas de ahí de España, yo pertenezco ahí a una sociedad, tener un departamento de analistas, tener los mejores bienes, no te voy a garantizar ganar partido, no vas a ganar partido por eso. O sea, tenés que entenderlo, ¿no? Nunca se deja de construir en la cancha la táctica desde lo cognitivo del jugador y desde el aporte del espacio del jugador. Ninguna información te la va a mejorar, te va a orientar un proyecto, te va a orientar la acción, pero si vos fallas en eso básico, no te sirve de nada. Bien. Bien, y por último, ya un poco más enfocado en lo que decía, me gustaría decirle lo que, bueno, estamos ahora, lo que hablaba Hernán, ¿no? De los procesos, ¿no? La importancia de los procesos. Necesitamos, hay un gran pensador, a mí me gusta mucho, ¿no? Que es del ámbito de la mercadotecnia, ¿no? Es el padre del management, ¿no? Que se llama Peter Drucker. Peter Drucker dice esto, dice, el que lleva adelante la globalización, el que lleva de las ideas de él llevaron adelante la globalización. Pero él dice esto, que en toda situación, en toda realidad, yo tengo que tener cosas medibles. Si yo no puedo medir algo, yo no lo puedo gestionar. Y si no lo puedo gestionar, no lo puedo mejorar. Así de simple y fácil. No lo puedo mejorar. Un proceso tiene que ser medible. No es infinito el proceso. No es que viene de hace años. No, mentira. Porque eso ha sucedido. El proceso se ata al equipo, a las personas. Y las personas son finitas. Tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Por ahí interrumpido, por ahí prolongado. Pero es algo que vos tenés que controlar, tenés que entender que existen indicadores de ese proceso. Y no pegarte al único indicador más exitoso, más emocional, que es el ganar un partido, por ejemplo, ¿no? ¿Me explico? Hay varios indicadores. Por eso es importante tener toda esta información. Incluso uno tiene el mismo proceso, tiene distintas dimensiones que te permiten controlarlo, te permiten mejorarlo. Lo que él preguntó del diagnóstico. El diagnóstico es la pata donde va a aterrizar el proyecto. Y el proyecto tiene que ser realista, tiene que ser responsable, tiene que ser cortito. No puede armar un proyecto de 5 años, de 10 años, porque humanamente no es real. Ya no. No, vos tenés que hacer un proyecto. Sos técnico, yo por ejemplo, agarro un equipo y hice un proyecto y son de 6 meses, 7 meses. Con suerte. Claro, sí. Si Dios me acompaña, ¿viste? Sí. Tratando de influenciar al club, tratando de proponerle políticas al club, ¿viste? Pero más que eso no, incluso menos. Hasta te diré que de partido a partido. Entonces, es muy dinámico el proceso, es muy dinámico. Y hay cosas que vas a poder controlar dentro de la institución, dentro del proceso, y hay cosas que no. Bien. Eso me pareció excelente, acompañar excelente. un poco lo... Me dejaste con ganas de contestar. Tienen clase ahora ustedes, ¿no? Sí, en este momento, sí. Bueno, los dejo entonces. Pero las 4 cosas están buenas para retomarlas, porque me encanto. Bueno, gente, que tengan buenas tardes, buen fin de semana.
Igualmente, todo por el mismo precio. También le voy a hablar algo, pero Ahora todos, no, luego. fíjate, chao. Que te venga con usted.